Bienvenidos. En este vídeo abordaremos el análisis gráfico de la función seno. Espero que sea de su ayuda y comprensión. Las funciones trigonométricas presentan modificaciones cuando la variable independiente o la función se suma o multiplica por un número real. Estas modificaciones se manifiestan en traslaciones, compresiones o alargamientos de las gráficas originales. Analicemos estas variaciones. Las funciones trigonométricas pueden presentar compresiones o alargamientos en su período o amplitud. También es posible que presente traslaciones o desplazamientos en el eje X o en el eje Y. Estas modificaciones pueden presentarse de manera separada o todas a la vez. Antes de avanzar en el análisis de estas variaciones de las características, observemos gráficamente el significado de cada una de las modificaciones. Compresión. La gráfica de la función trigonométrica seno puede presentar dos tipos de compresiones, en su período o su amplitud. En su período, es decir, se reduce el número de unidades para graficar un período de la función. Se comprime horizontalmente. En su amplitud, es decir, se reduce la distancia entre el máximo y mínimo con respecto al eje de traslación. Se comprime verticalmente. Alargamiento. La gráfica de la función trigonométrica seno puede presentar dos tipos de alargamientos, en su período o su amplitud. En su período, es decir, se aumenta el número de unidades para graficar un período de la función. Se alarga horizontalmente. En su amplitud, es decir, se aumenta la distancia entre el máximo y mínimo con respecto al eje de traslación. Se alarga verticalmente. Traslación. La gráfica de la función trigonométrica seno puede presentar dos tipos de traslaciones, vertical y horizontal. Traslación horizontal. La función seno puede presentar desplazamientos horizontales con respecto al eje Y0. Puede estar desplazada a la izquierda o a la derecha. Traslación vertical. La función seno puede presentar desplazamientos verticales con respecto al eje X0. Puede estar desplazado su eje de traslación hacia arriba o hacia abajo. Es posible determinar todas estas modificaciones a partir de la expresión general de la función seno. Veamos. Antes de analizar las modificaciones que presenta la función seno, recordemos las características principales en un período de la gráfica. Es una función periódica. La forma de su gráfica se repite cada t radianes. Tiene tres cortes con eje de traslación vertical. Inicio, mitad, y al final de un período. Tiene un valor máximo, en un cuarto del período. Tiene un mínimo en 3/4 del período. Al elaborar la gráfica debemos tener en cuenta estos elementos. Análisis gráfico función seno. Al realizar el análisis gráfico de la función trigonométrica seno, determinamos las modificaciones en sus características, es decir, las compresiones o alargamientos, y las traslaciones verticales y horizontales. La función seno tiene como expresión general la ecuación y igual a seno de bx más c más d, donde a, b, c y d son números reales. Los valores a, b, c, d nos brindan la información necesaria para construir su gráfica. Para elaborar la gráfica de una función seno a partir de su expresión general, determinamos los siguientes elementos: amplitud, período, desfase, traslación horizontal, intervalo para un período, eje de traslación, traslación vertical, máximo y mínimo. Elementos gráfica de la función seno. Para realizar la gráfica de la función y igual a seno de bx más c más d, debemos determinar los siguientes elementos a partir de las constantes a, b, c y d. Amplitud a se determina con la expresión amplitud a igual a valor absoluto de la constante a. Nos indica la distancia entre el eje de traslación y el máximo o mínimo de la función. Período t nos indica el número de unidades necesarias para un período de la gráfica. Se obtiene mediante la expresión t igual a 2pi dividido valor absoluto de b con b distinto de 0. Desfase nos indica el desplazamiento horizontal con respecto al eje y. También es el punto de inicio para un período de la gráfica. Se determina mediante la expresión d igual a menos c dividido b. Intervalo nos indica el comportamiento de la función en un período y con esto predecir su comportamiento. Para ello se toma como referencia la desfase d y el período t.
Se obtiene mediante la expresión intervalo d hasta d más t. Eje de traslación. Nos indica el desplazamiento vertical de la función. Su valor depende del término independiente d. Se expresa mediante y igual a d. Nos sirve como referencia para la gráfica de la función. Máximo y mínimo. Son los valores más grande y más pequeño que toma la función en un periodo t. Se determinan mediante las expresiones y máximo igual a d más a, y mínimo igual a d menos a, donde d es la traslación vertical y a, la amplitud de la función. Gráficamente los elementos para un periodo de la función seno son amplitud, período, desfase, intervalo, eje de traslación, máximo y mínimo. Ahora veamos un ejemplo. Determinar los elementos para un periodo de la función y igual 3 seno de 2x menos pi cuartos. Solución. Tenemos la función y igual 3 seno de 2x menos pi cuartos. Para hallar sus elementos, inicialmente, determinamos los valores a, b, c y d. Para esto comparamos la función y igual 3 seno de 2x menos pi cuartos con la expresión general, y igual a seno de bx más c más d, tenemos que a igual a 3, b igual a 2, c igual a, menos pi cuartos, d igual a 0. Amplitud. La amplitud a, la determinamos con la expresión, a igual a, valor absoluto de a. En este caso tenemos que a igual a 3. Reemplazamos a por 3. Tenemos que a igual a valor absoluto de 3. Igual a 3. El valor absoluto siempre es positivo. La amplitud entonces es 3 unidades. Período. El período es t igual a 2pi dividido valor absoluto de b. En este caso b igual a 2. Reemplazamos b igual a 2. T igual a 2pi dividido valor absoluto de 2. T igual a 2pi dividido 2. Simplificamos y obtenemos pi. El período es de pi unidades. Es decir, para trazar un ciclo de la gráfica con sus características usaremos pi radianes. Continuamos. Desfase. La desfase o traslación con el eje X la hallamos con la expresión d igual a menos c dividido b, en este caso, b igual a 2, c igual a menos pi cuartos. Reemplazamos, d igual a menos pi cuartos, dividido 2. Simplificamos signos, menos por menos, más. Aplicamos la ley de los extremos y medios. Pi por 1 pi, 2 por 4 es 8. La traslación horizontal es pi octavos. Intervalo. Para determinar el intervalo para un período de la función, tenemos en cuenta la desfase d y el período t. La desfase, en este caso pi octavos. El período t es pi unidades. El intervalo inicia en pi octavos y termina en la suma del desfase más el período t. Reemplazamos desfase por pi octavos y t por pi. Realizamos la suma de fracciones. Y obtenemos 9 pi octavos. Un período de la gráfica inicia en pi octavos y termina en 9 pi octavos. Desplazamiento. Y igual a d. El desplazamiento d nos indica la traslación vertical de la función con respecto al eje x, en este caso d igual a 0. Reemplazamos a d por 0. Por lo tanto la traslación es y igual a 0. En resumen, la función tiene las siguientes características. Amplitud, 3 unidades. Período t pi radianes, es decir se comprime. Desfase, pi octavos, trasladada hacia la derecha. Intervalo. Un periodo de su gráfica está entre pi octavos y 9 pi octavos. Eje de traslación. La función no se encuentra trasladada, ya que y igual a 0. Máximo y mínimo. La función en un periodo tiene un máximo en 3 y un mínimo en menos 3. Gracias por su atención.